interesante conversación con Luis Carvajal, ambientalista, miembro de la Academia de Ciencias. Luis, antes de la pausa, le decía que es interesante que hablemos de la preservación de nuestros bosques. Yo observo que cada cierto tiempo hay programas de reforestación de las instituciones, de personas de manera particular, pero yo quisiera una evaluación suya de si hemos ganado bosque o si lo hemos perdido y qué cantidad de agua tenemos en República Dominicana y a qué nos exponemos como país. Mira, empecemos por las cuantificaciones del bosque. Sí. Si tú revisas las estadísticas, verás que en un momento dado teníamos un 9%, subimos a un 11, a un 18, a un 22, a un 30, y Ángel Esteve llegó a decir que ya teníamos más del 50%. Los funcionarios tienen la siguiente situación: cuando están todavía aspirando a llegar, están fuera del poder, ven la situación muy trágica y meses después, un año después, el asunto ha mejorado de manera tan significativa y vienen unas estadísticas. Cuando a mí me preguntan sobre los programas de siembra, yo digo, todo depende. Como dirían los dominicanos, a según. Si lo revisamos en la prensa, necesitaríamos 6 o 7 islas completas del tamaño de la nuestra para todo lo que se ha sembrado en los periódicos y en los anuncios de los políticos. Wow. Cuando vamos al terreno, la inmensa mayoría de esto, por suerte, es mentira. Como es mentira el anuncio que hizo el gobierno de que habían sembrado 22 millones en la semanal de hace 3 semanas, que habló de 22 millones de árboles. Por suerte es mentira. Porque de haberlo hecho hubieran agravado una situación. Hemos dicho muchas veces, y quiero repetirlo, que en el país se ha hecho tanto daño sembrando como tumbando, y en algunos casos más. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando yo desmonto el bosque húmedo, si yo lo dejo en barbecho, descansar, si lo dejo dormir, para usar una expresión que usan algunos, hay que dejar dormir el bosque. Él tiene un proceso de restauración no solamente natural, sino siguiendo la lógica de sucesión de la naturaleza. Pero cuando yo voy y le meto centenarios, miles de una planta por lo general introducida, porque no tenemos programa masivo de producción de planta endémica, que la siembro como guardia, que voy, en vez de restaurar un ecosistema, a sembrar como si yo estuviera haciendo una plantación, termino afectando más, creando distorsiones peores que tienen que ver con muchas de las situaciones ambientales que tenemos. ¿Qué ocurre? Que una confusión terrible de confundir una plantación, siembra con derecho a corte. Si yo siembro habichuela, la siembro con derecho a corte. Sí, claro. Si yo siembro cebolla, si yo siembro tomate, aguacate, zapote. Pero cuando yo estoy restaurando ambiente en terreno cuya función es producir agua, es estabilizar clima, es garantizar suelo, el concepto de derecho a corte no es... Entonces, ¿qué pasó? Que el gobierno empezó a sembrar plantaciones, incluso a hacer plantaciones en áreas de conservación. De árboles. Y eso ha provocado... Pero vamos a poner... De árboles. Y eso ha provocado en República Dominicana un problema más grave. No veamos qué áreas tenemos recuperadas o no. Nosotros no hemos ido creciendo en áreas. En realidad hay una presión constante de la ganadería y de la expansión de cultivos y de ciertos usos, pero hemos ido degradando la calidad del bosque. ¿Qué quiere degradar? Quiere decir eso, es que al colocar las especies que no son, estamos fraccionando el hábitat. Un hábitat, un ecosistema, tiene más calidad cuando tiene altos niveles de conexión. Es decir, las especies que están allí se interrelacionan mucho entre ellas y eso mismo le genera estabilidad. Cuando yo meto, por ejemplo, siembro muchísima Acacia Hangium, o siembro nin, o siembro tal o cual especie en un sitio que debió haber tenido, el nin tiene una conducta invasora, pelea con las especies nuestras y degrada el sistema. Por lo tanto, no solamente tenemos el problema de la pérdida de bosque, sino uno más grave, de la pérdida de calidad, te diría un técnico, de la erosión genética. Porque fíjense que un ciclón pasa por un bosque nuestro, histórico, y nada, usted verá que se aclaró un poco, que se cayeron las hojas, pero pasa por una plantación de esta y te tumba a todo el mundo. Y la gente se pone la mano en la cabeza. Y yo me voy a recordar cuando George, que nos llamaron porque había el temor de que se hubiera colapsado una de las presas que, de Rosario, allá, se llamaba de la Laguna y Mejita,
Y fuimos 3 ambientalistas. Cuando pasamos frente a Villa Altagracia y vimos lo que para todo el mundo era una debacle, como Novillero prácticamente se había pelado. Nosotros nos miramos los 3 y sin decir nada aplaudimos. Aplaudimos el ciclón. Porque sabíamos que después iba a venir un fenómeno que se llama eclosión del trópico, que era una renovación. Y en gran parte la calidad tiene que ver no solo con las muchas siembras que se hicieron allí, sino con una capacidad de regeneración natural, porque hicimos la presión para que no vayan de nuevo de que ahí masivamente a meter lo que no era, porque la naturaleza tiene esa capacidad. Señor Carvajal, déjame cerrar con esto, espérate. Sí, pero el gran problema de la reforestación del país es que ha sido también un negocio, más que una estrategia de restaurar ecosistemas, ha sido un negocio montado de importación de semillas y de muchas cosas, y un asunto de ocultar, porque si yo sembré 100.000 plantas en un sitio, ellos tuvieron que tener una fundita, una gente que la llevara, eso tiene un presupuesto. Pero para platanar lo que dice Luis, para la gente, lo que dice Luis. Luis se está refiriendo fundamentalmente a lo siguiente: se han dado varios permisos en el transcurso de varios gobiernos para sembrar árboles que no se corresponden con las zonas donde están sembradas, con los árboles naturales de esa zona. Salvador, peor que eso. El gobierno ha dado los árboles que no se corresponden y lo ha estimulado la siembra. Han provocado que en muchos lugares se afectaran las aguas porque esos árboles, además de invasivos, no son árboles que provocan la protección de esas aguas. Han dado lugar, todo esto también, a que han dado permiso para la siembra, no solo de árboles, sino de otro tipo de cultivos, permiso para otro tipo de cultivos que al final, en vez de contribuir a la forestación correcta de esa zona, lo que han hecho es que la han erosionado. Eso al final va a tener una consecuencia en las aguas de muchas zonas. Carvajal. Y en la... Damos un chancecito. Y en la calidad del bosque, fíjate lo siguiente. Muchos de los permisos de extracción de pino aquí se dieron por la presencia de una enfermedad, de un bichito que le llaman el Ips calligraphus. Pero ocurre que esa plaga del pino surge cuando él viene creciendo en ámbitos degradados. E históricamente nunca había tocado al pino nuestro, al pino occidental, y sino al introducido, que es el caribea. De repente, la geografía de esta plaga se incrementa significativamente y esto tiene que ver con la pérdida. La pérdida del bosque de pino tiene un impacto ecológico tan terrible sobre la República Dominicana que nosotros tenemos que tocarla. Y para cerrar, por lo menos esta parte, lo otro es que aquí cada vez que quieren incrementar la foresta, te cambian la definición de bosque. Y cambiándote un problema de la definición, te alteran las estadísticas. Y el agua. Y ahora, de repente, nosotros tenemos que el aguacate es bosque, pero tenemos que los arbustos son bosque. Y el aguacate metido, por ejemplo, en la Sierra de Bauruco, que es un terrible problema, aparece en la cuantificación general de bosque. Sí. Quiero justamente irme a ese punto, pero a nivel jurídico. Nosotros hablamos en inicio, cuando se estaba discutiendo la ley de reordenamiento de suelo, de ordenamiento territorial. A mí me preocupa el cómo, por ejemplo, yo voy constantemente a Constanza, mi papá vive allá, y cada vez veo no solamente tema de bosque, sino tierra que antes era de cultivo, que ahora tiene cabañas, tiene villas, y ya no se cultiva ahí, ya no hay cebolla, ya no hay ajíes. ¿Hasta qué punto de eso que estamos hablando, de la transformación de los suelos y de lo que se coloca en los suelos y la afectación medioambiental, tiene que ver con que justamente no nos hemos sentado a diseñar la República Dominicana conforme un criterio medioambiental que respete cada suelo para lo que se puede utilizar? ¿Y qué tanto nos puede ayudar esa ley o no a que eso se haga? Bueno, empecemos porque la ley de ordenamiento territorial que discutimos durante muchos años y que se había planteado incluso antes de la ley 6400, estaba antes de la ley de medio ambiente. Sí, no, yo me pasaba la vida entera y estuvimos discutiendo hasta una semana antes de que se aprobara en el Congreso. Y que cuando se aprobó, yo la felicité, pero cuando la leí tuve que recoger mi palabra porque la ley metió muchas distorsiones. Ahora, esta ley con relación a los suelos agrícolas, a los suelos categoría 1 y 2, establece limitaciones que para evitar
su urbanización y para que su uso preeminente fuera en producción de alimentos. Eso se está violando permanentemente por una razón de nuestra sociedad. Tenemos una terrible debilidad institucional y el uso del territorio sigue simplemente empujado por su patrón el valor inmobiliario que tiene. Porque no solamente el problema de que estamos, mientras en todos los países del mundo gastan todos los cuartos del mundo en producir, en generar suelo productivo, nosotros gastamos lo que tenemos en llenarlo de cemento. Eso uno. Pero peor aún, en el entorno de ciudades como el Gran Santo Domingo, o como La Vega, o como Santiago, se están ocupando terrenos totalmente inhábiles para la construcción de viviendas. Nosotros estamos, Santo Domingo es una isla rodeada de una multiplicidad de humedales que se están llenando para construir viviendas de clase media. Algunos incluso de esos sitios son viviendas promovidas por el Estado o financiadas por el Banco de Reserva, que debería tener como condición, por ejemplo, el cinturón verde, que era un cinturón, ahora un cintillito. Óyeme, está por donde quiera, ya prácticamente no existe. Entonces el problema del ordenamiento del territorio es grave. Y yo creo que el cumplimiento de la ley en esos aspectos es fundamental. Ahora, la ley de ordenamiento territorial comete dos pecados terribles. Uno, prácticamente convierte la cuarta parte del territorio nuestro en terreno minero, incluyendo muchísimos sitios, como hablar de la parte alta del Valle de San Juan, porque en uno de sus artículos le ordena, no le sugiere, a los municipios que en su plan de ordenamiento territorial tienen que declarar, registrar como terreno minero, donde hay concesiones de exploración y de explotación. Todavía lo de explotación lo podríamos entender, pero de exploración, cuando usted ve el mapa... Cuando se empieza a explorar, desde ahí ya tiene que ser terreno minero. Dice, si tú tienes la concesión de exploración, si tú aplicas lo que dice la ley, todo eso es terreno minero. Pero eso tiene una consecuencia jurídica de otro tipo. Claro que sí. Y es que le da facultad. ¿Quién es que da la concesión? La Dirección General de Minería. Le da facultad de legislar sobre territorio a una dirección de un ministerio, y eso es un absurdo. Pero no es la única. Le quita prerrogativas sobre asuntos ambientales y debilita la ley 6400 en lo que es seguimiento y supervisión. Y se inventa los proyectos supramunicipales, le da una serie de funciones que le quitan derecho a opinar, y eso acaba de generar grandes conflictos como el que vivimos recientemente en Sánchez, con la ubicación de la planta de procesamiento de basura, que quería ponerse en un lugar totalmente inadecuado y que la población tuvo que presionar, donde el ayuntamiento le informaron cuando ya estaban todos los permisos dados y aprobados. Mire, Carvajal. Wow. Entonces, todos estos tiempos que los gobiernos, uno detrás de otro, a veces vemos que tienen un plan de reforestación de 300,000, 400,000, 800,000 plantaciones en el bosque. ¿De qué ha servido eso? Bueno, sirve para el bulto, sirve para la politiquería, sirve para la foto. Sabiendo del daño que le hacen, donde usted dice que siembran cosas que no deben. Mira, ¿cuál es el problema? El problema es que los funcionarios, óyeme, yo te puedo asegurar, en cualquiera de los gobiernos, en el de Danilo, en el de Leonel y en cualquiera de las etapas, aun cuando teníamos una gente como Ángel Esteves, los técnicos sabían lo que había. Lo que pasa es que los funcionarios por lo general son políticos, y los políticos creen que el hecho de que tú tengas la potestad de decidir y ordenar quiere decir que tú sabes de lo que está hablando. Sí. Y ellos terminan sobreponiéndose. Nosotros hemos discutido con todos los ministros, absolutamente con todos los ministros. Esto lo hemos discutido con los presidentes. Con el presidente Abinader, sentado en una misma mesa, nos pusimos de acuerdo para que incluso él abandonara la palabra reforestar, porque la función es restaurar ecosistemas. Aunque es difícil sacarlo porque ya todo el mundo tiene el chip de reforestar, porque el concepto de restaurar es totalmente distinto. Cuando una gente te habla de millones de plantas, es porque no tiene un plan. O sea, porque ¿qué es un plan? Un plan, tú evalúas una situación, tú te estableces una serie de metas y va a intervenir la zona para obtener. Y las instituciones privadas, por ejemplo, las instituciones como los bancos, que van y hacen ese tipo de... Yo te voy a decir lo que hacen los bancos. Nosotros saludamos que la gente vaya a sembrar, pero va a ir mañana del banco tal, el Banco General de Salvador Sánchez. Va el Banco de Salvador para allá y
a los empleados le dicen, mañana ven, van con una... Hacer una pregunta. Sí, espérate, déjame terminar esto. Le ponen una gorrita, le ponen una franela, lo montan en una guagua, pero cuando llegan, ya tienen allá a alguien que tiene 500 planticas y que ha hecho los hoyos, porque los empleados van con... Tú siembras 500 plantitas, de cada 100 te van a prender entre 3 y 5, y de las 3 y 5 que se prendieron van a sobrevivir 2 o 1. Pero ellos hicieron 500 hoyitos, que erosionaron, que movieron. Esa es realmente la tasa de sobrevivencia. Por suerte, vuelvo y digo, por suerte, porque el banco no tiene vivero. El banco lo que va o a los viveros públicos o a quien se lo ve. ¿Y qué le venden en el vivero público? Cassiamangium, le venden, o sea, lo que le van a vender, chachá, le venden la planta introducida, porque nosotros no tenemos un programa de estudio fenológico con un sistema de producción masiva de plantas nativas y endémicas. Lo hace el botánico, pero el botánico está limitado. El ministerio tiene uno que otro vivero, pero el propio ministerio el primero. De hecho, esto es casi una especie de anuncio o denuncia. Este gobierno se planteó en un momento dado importar 30 millones de semillas. Digo, por una sola semilla que traiga el gobierno es un delito. Sí. Por Dios. Sí, porque es invasivo. Sí, y lo logramos parar, por suerte. Finalmente, Salvador. Sí, que no quería dejar irte sin una claridad en un detalle. Las tierras raras, el yacimiento de tierras raras hasta donde se han hecho las pruebas, está detectado supuestamente fuera de la Sierra de Bauruco, de la parte de la Sierra de Bauruco que es área protegida. Sí, eso es lo que han dicho. Eso es lo que han dicho. Ojo, yo no he dicho que es lo que sea, es lo que han dicho, porque las primeras prospecciones estaban al interior. Y el primer anuncio del ejército norteamericano, el primer anuncio era dentro del parque. Era dentro del parque, dentro de los terrenos que estaba explotando la Alcoa, para decirlo, en parte de los terrenos que estaba explotando la Alcoa. Pero ahora se habla de que las últimas muestras se sacaron de terreno fuera del área protegida. Y queríamos confirmar ciertamente las últimas pruebas que se han hecho y la posibilidad de que el yacimiento, es real la posibilidad de que el yacimiento de tierra rara esté fuera del área protegida. No, lo que parece que es cierto es que también está fuera del área protegida. Como es totalmente cierto que dada que es la misma formación, está también del lado de Haití. ¿Por qué? Porque tú tienes una formación geológica que es la que lo tiene. Ahora, cualquier otro dato que yo te dé o que te dé quien sea está especulando. Porque incluso hay cierto nivel de secretismo aún frente al propio Estado dominicano. Por eso esas inconsistencias de los funcionarios a la hora de hablarte de volumen. Que esa información es rara. Han tomado 400, es rara. Han tomado 400 muestras. Esa información es rara. No, mira, óyeme, ninguna estadística de la que se ha dado, a partir de que te dijeron que teníamos 100 millones de, qué sé yo, ¿qué? 46. Esto está raro. Toda esta estadística, tomémosla como indicativa. Sí. Yo creo que es cierto que está la tierra rara, que están prospectando y que la información válida, consolidada, la tendremos después. No han puesto a especular y la gente está hablando, y había gente que estaba haciendo cálculos de cuánto iba a ganar el país. Raro, es más, ya alguien estaba pensando que nosotros podíamos empezar a pedir prestado por eso, y me acordó el cuento de la lechera. Aquel cuento que nos hacían en la escuela, aquella fábula de Sopo y la lechera que iba todo lo que iba a comprar y se le cayó el cántaro. Sí, mire, Carvajal, finalmente, pues se nos acaba el tiempo. Mire, de manera breve, observo que hay mucha algarabía con relación al incremento, a la instalación de energías renovables, y estamos tapando con paneles solares muchas extensiones de terrenos productivos. ¿En algún momento ustedes han estudiado eso? ¿Les ha preocupado? No, nos preocupa. De hecho, hemos señalado, nosotros tuvimos hace 2 días, todavía debo tener el sol arriba, tuvimos 2 días en la zona, en el entorno donde está la cárcel de Las Parras. Ahí hay una serie, ahí hay todo un conjunto de lagunas, ya está rodeada de... Pero en esa zona de guerra hay lugares donde se han estado instalando paneles solares. ¿Qué ocurre? Que como tú estás en un sitio que es inundable, ellos han impermeabilizado la superficie, y eso tiene un efecto enorme sobre el patrón de movilidad y sobre la dinámica hidrológica de ahí. Hay otros sitios donde simplemente se ha eliminado una vegetación.
Y ya tuvimos en un momento dado una situación que a la gente se le olvida, pero que tuvo que ver con un proyecto de este tipo, que fue aquella espuma misteriosa que mucha gente vio después de un aguacero en Asua, que simplemente tenía que ver con que se había eliminado, voy a usar la palabra de la gente, un cayuco que crece por ahí, que genera una sustancia espumosa pero es cierto que hay que evaluar. Y al igual que en la minería y que en cualquier otra actividad, es importantísimo hacer las evaluaciones ambientales de tal manera que a la hora de tomar una decisión, nosotros preservemos, por ejemplo, la función ambiental de los ecosistemas donde se está ubicando, incluyendo la capacidad de soportar las actividades productivas. Porque no solo está ocurriendo y tiene sus impactos como lo tienen los molinos de viento. Tú me dirás, mira, la energía alternativa es libre de impactos ambientales. No, tiene otro tipo de impacto que también hay que evaluar. Nosotros proponemos, por ejemplo, a la gente que no vaya a los ríos a sacar arena, que vaya a la cantera seca. Pero eso no quiere decir que tú puedes manejar una cantera seca como te dé tu gana. Claro. Tú tienes que respetar la ley. Sabemos que es preferible una cantera seca a un río donde tú no puedes estar nunca, pero no necesariamente tú vas a hacer ahí lo que tú quieras. Y respondo a la pregunta de entrada que me hicieron cuando llegué aquí. Miren, la minería es necesaria, es útil, y yo soy de lo que creo que hay que hacerla donde se puede y como se debe, pero tenemos que tener bien claro dónde no se puede, y eso es válido para absolutamente todo, para energía alternativa, para una clínica, para un edificio o hasta para una calle. Bien. Gracias a Luis Carvajal, ambientalista.